Factor 4 Noticias. El acontecer diario lo encuentras en Factor 4 Noticias. Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Viernes 6 de enero del año 2023, 4 de la tarde con 2 minutos. Empezamos con toda esta información de Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Es un gusto estar con todos ustedes, una emisión más de este espacio informativo. Ya estamos totalmente en vivo con toda esta información. Ya hay información y esta primera foto también oficial sobre la captura de Ovidio N. Así que todo esto y mucho más aquí en Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Empezamos. Internacionales. Esta es la información internacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde Vladimir Putin ordenó el jueves a sus fuerzas armadas que observaran un alto al fuego unilateral de 36 horas en Ucrania este fin de semana con motivo de la festividad ortodoxa de Navidad. El presidente ruso pidió a Ucrania que le correspondiera, pero Kiev rechazó rápidamente esta petición. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves a sus fuerzas armadas que observaran un alto al fuego unilateral de 36 horas en Ucrania este fin de semana con motivo de la festividad ortodoxa de Navidad. Vladimir Putin pidió a Ucrania que le correspondiera, pero Kiev rechazó rápidamente la petición. En su discurso nocturno por video, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no llegó a afirmar que sus fuerzas rechazarían la petición de Putin de suspender los combates, sino que cuestionó los motivos de los dirigentes rusos. Ahora los rusos quieren utilizar la Navidad como excusa para detener por un tiempo el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y gente movilizada a nuestras posiciones. ¿Qué aportará eso? Solo otro aumento de las pérdidas. Una de las reacciones internacionales fue la del presidente del Consejo Europeo, que declaró que la retirada de las tropas rusas es la única opción para restablecer la paz y la seguridad, y calificó el anuncio de un alto al fuego unilateral como falso e hipócrita, como las anexiones ilegales y grotescas y los referendos que las acompañan. Mientras tanto, Alemania y Estados Unidos acuerdan enviar vehículos de combate a Ucrania, aumentando así el apoyo militar a Kiev para repeler a las fuerzas rusas, tras una medida similar adoptada por Francia a principios de esta semana. Estados Unidos dijo que proporcionaría a Ucrania vehículos de combate de infantería Bradley, mientras que Alemania proporcionaría vehículos de combate de infantería Marder y el sistema de misiles Patriot. Ahora hemos decidido, en estrecha coordinación, proporcionar también vehículos de combate de infantería y defensa aérea adicional. La capacidad de resistencia de Ucrania debe ser mayor que la crueldad que emana de la guerra de Putin. Estamos contribuyendo a ello, declaró el ministro federal de Finanzas de Alemania, Christian Lindner. Por otra parte, 11 votaciones y ningún presidente. La Cámara Baja de Estados Unidos decidió el día de ayer, con la oposición de toda la minoría demócrata, aplazar hasta el mediodía del viernes la 12ª votación para elegir a su nuevo presidente. La Cámara Baja de Estados Unidos decidió este jueves, con la oposición de toda la minoría demócrata, aplazar hasta el mediodía del viernes la 12ª votación para elegir a su nuevo presidente. Un crítico de McCarthy, el congresista Matt Gaetz de Florida, votó en 2 rondas por Donald Trump, una señal simbólica pero clara de la división en el seno del Partido Republicano. El candidato demócrata Hakeem Jeffries recibió 212 votos, lejos de los 218 requeridos para reemplazar a la demócrata Nancy Pelosi en el cargo, que es la tercera autoridad de Estados Unidos. Los republicanos ganaron de manera muy ajustada la votación para aplazar la sesión de la Cámara Baja, ya que todos los demócratas se opusieron vehementemente. Los aliados de McCarthy ganaron, así, tiempo para tratar de convencer a sus demócratas que aceptaran un acuerdo.
McCarthy se ha convertido en el primer candidato desde 1923 que pierde una votación para liderar la Cámara de Representantes. Son 20 los congresistas republicanos que se resisten a apoyar a McCarthy a pesar de las condiciones que se ha intentado hacer el candidato en los últimos días. Esta falta de consenso ha evidenciado la fractura entre el ala moderada del Partido Republicano y los radicales liderados por Donald Trump. Por otra parte, fuertes vientos y fuertes lluvias de un poderoso río atmosférico azotaron California el jueves, dejando sin electricidad a decenas de miles de personas, provocando inundaciones repentinas y contribuyendo a la muerte de al menos 2 personas, entre ellas un niño. Al menos 2 personas han muerto en California, entre ellas un niño, a causa de la masiva tormenta que azota al estado desde la noche del miércoles, que ha dejado además unos 185,000 usuarios sin electricidad y motivado órdenes de evacuación en varias regiones. El ciclón bomba provocado por un río atmosférico ha desatado racha de viento de más de 160 kilómetros por hora que forzaron la cancelación de más de 100 vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Así está información. Y ya para finalizar con esta sección de noticias internacionales, 5 años de veto de entrada a Estados Unidos para todo aquel que intente cruzar la frontera sin permiso. Esta es la nueva política de migraciones del gobierno del presidente Joe Biden, que también incluye 30,000 permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. Esta es la nueva política de migraciones del gobierno del presidente Joe Biden, que también incluye 30,000 permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. A cambio, México se compromete a recibir cada mes a 30,000 migrantes de esos países que sean expulsados. En una rueda de prensa, Biden afirmó: "No se presenten en la frontera, quédense donde están y hagan la solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si usted no pide asilo a través del proceso legal, usted no será elegible para este programa". Aseguró: "Este nuevo proceso es ordenado, seguro y humano, y además funciona". Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos el legislador del estado de Nueva Jersey, Bob Meléndez, han rechazado esta medida heredada de la administración del expresidente Donald Trump. Además, grupos de defensa de los derechos humanos también han criticado esta decisión, acusando al gobierno de estar violando la propia ley estadounidense y el derecho internacional. Así esta sección de noticias internacionales, pero hay mucha más información aquí en nuestro país. Nacionales. Esta es la información nacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información en nuestro país, noticias nacionales, donde Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, o mejor conocido como Sedena, informó que en los hechos violentos registrados el día de ayer en Sinaloa, que dieron como resultado la recaptura de Ovidio Guzmán López, hubo 19 atacantes muertos, 10 militares fallecidos, entre ellos el coronel de infantería Juan José Moreno Orsúa, 35 lesionados, 21 integrantes del cártel de Sinaloa detenidos y bueno, no hubo víctimas civiles. Tras estos actos violentos registrados en el estado por estos hechos, personas civiles también aprovecharon la situación para llevar a cabo actos de rapiña en comercios y tiendas departamentales. Por otra parte, el IMSS también tomó medidas preventivas para proteger al personal y a los derechohabientes. Sin embargo, se garantiza la atención a pacientes críticos, quirúrgicos y áreas de urgencias. Pero veamos todo lo que sucedió el día de ayer y bueno, también el día de hoy, este tema que se tocó en la mañanera con Adán Augusto, asimismo con Marcelo Ebrard, bueno, con Rosa Isela Rodríguez, finalmente terminando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, por cierto, un juez ya dijo que por el momento no hay extradición contra Ovidio N. Esto, vayamos a verlo.
Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo. Tras el operativo que se desplegó en Sinaloa y culminó con la captura de Ovidio Guzmán, un grupo delincuencial emboscó a militares, provocando la muerte de 5, entre ellos el coronel de infantería Juan José Moreno Ursúa. Los hechos se registraron en el municipio de Escuinapa, en donde el coronel y los demás elementos del ejército apoyaban en las tareas de seguridad desplegadas tras la captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. En el estado de Sinaloa se registraron numerosos bloqueos con automóviles y camiones incendiados, además algunos saqueos, por lo que las fuerzas de seguridad de todos los órdenes se desplegaron en la entidad. Los municipios en donde se registraron mayores hechos de violencia fueron Culiacán, Navolato, Ahome, Salvador, Alvarado, Mazatlán y Escuinapa. Los primeros reportes refieren que fue en la comunidad de Palmillas, en Escuinapa, donde en una emboscada fue asesinado el coronel Moreno Ursúa, además de otros 4 militares, los cuales formaban parte de la escolta del mando. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, soldados y miembros de la Guardia. Y también lamentamos todas las pérdidas de vidas de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos. Luego de la captura de Ovidio Guzmán, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, informó que hasta el momento siguen las complicaciones en la entidad. Además, confirmó un intento de fuga en el penal de Aguaruto, en Culiacán. El tema del penal fue controlado. Fue un conato de fuga. No se presentó ningún incidente, aseguró. En ese sentido, mencionó que los 3 órdenes de gobierno trabajan para controlar la situación en Sinaloa. Sobre los incidentes, hasta el momento se tienen 9 bloqueos en Culiacán, activos, 3 en Los Mochis, 6 más en la zona sur Mazatlán, 7 elementos de la Policía Estatal lesionados, personal militar lesionado, sin detallar sobre el número de heridos. Seguimos trabajando para controlar la situación en Sinaloa, aseguró Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. En otro mensaje, pidió de nueva cuenta a las personas mantenerse en resguardo hasta que existan circunstancias para circular por las calles. En mensaje a medios, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que tras la detención de Ovidio Guzmán, su grupo criminal realizó 19 bloqueos en diversas zonas de Culiacán, así como el Aeropuerto Internacional Federal de dicha ciudad y la Base Aérea Militar número 10. Esta madrugada, el municipio de Culiacán, en Sinaloa, amaneció con una serie de bloqueos y enfrentamientos que siguen manteniendo en alerta a las autoridades, quienes pidieron a la población no salir a las calles. En redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se observan autos y camiones en llamas, presuntamente perpetrados por miembros del crimen. Además, la autoridad solicitó a la población no salir de casa y se suspendieron actividades en Culiacán ante las agresiones. Por su parte, la línea de autobuses ETN informó que las salidas y llegadas a Mazatlán y Culiacán están siendo suspendidas. El servicio se restablecerá hasta nuevo aviso. En mensaje a medios, pasado mediodía, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la captura de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, mediante un operativo el cual se planeó durante 6 meses, en donde se llevaron a cabo labores de reconocimiento y vigilancia en la zona donde opera el grupo de los menores, los Chapitos, afín al Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para determinar su situación legal, aseguró el titular de la Sedena. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que en los hechos violentos registrados el jueves en Sinaloa, que dieron como resultado la recaptura de Ovidio Guzmán López, hubo 19 atacantes muertos, 10 militares fallecidos, 35 lesionados, 21 integrantes del cártel de Sinaloa detenidos y no hubo víctimas civiles. Tras lamentar la muerte de 10 elementos de la Sedena, destacó que en tan solo Culiacán, la capital de Sinaloa, se registraron 8 agresiones, entre las que destacan las 2 a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y 1 de Aeroméxico y 9 bloqueos. En Mazatlán, Los Mochis y Escuinapa, precisó que se registraron otros 10 ataques. Agregó que se aseguraron 4 fusiles Barrett, 6 ametralladoras calibre .57.62, 28 armas largas, 2 armas cortas, 3 cargadores abastecidos con cartuchos de diferentes calibres, 595 cartuchos de diferentes calibres, 2 chalecos antibalas, equipo táctico, 13 vehículos asegurados, 40 camionetas, 26 de ellas blindadas, 1.4 de marihuana, 150 gramos de cocaína y 6 bolsas de pastillas de fentanilo. Dijo que se evacuó a Ovidio Guzmán López con un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y luego fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México e informó que se desplegaron 3.586 efectivos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. El general también explicó que a la madrugada del 5 de enero, una patrulla de la Guardia Nacional detectó a un grupo de 6 vehículos blindados en la población de Jesús María, a 45 kilómetros de Culiacán, Sinaloa, a punto de que los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a 18 personas armadas, entre las que se encontraba Ovidio Guzmán, cabeza del cártel de Sinaloa, por lo que células criminales se agruparon con la intención de rescatarlo. Detalló que en el operativo para detener a Ovidio Guzmán se tuvo que apoyar con fuego desde aeronaves para garantizar la seguridad. Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, asegurando 4 fusiles Barrett calibre 50, 6 ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, 2 cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos, y se inutilizaron 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego, a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el líder del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, es acusado por delitos por conspiración para introducción de drogas de los Estados Unidos y por delitos contra la salud y armas de fuego en México. A su vez, Marcelo Ebrard, canciller de México, estimó que la extradición podría ocurrir entre las 4 y 6 semanas a partir de este viernes por parte de los Estados Unidos, que presentó la solicitud, a punto de que quien termina la extradición es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que revisa que todo sea apegado por las leyes vigentes y por el juez de la causa. Aclaró que el caso de Ovidio Guzmán haya sido una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Indicó que se tiene registrada una fecha de septiembre de 2019. Detalló que se revisa si Ovidio Guzmán tiene la ciudadanía mexicana y se da cuenta a la Fiscalía General de la República, la cual procede en consecuencia cuando se detiene a la persona a quien se le puso a disposición del juez. Pero la ley de extradición marca una serie de pasos para que se presenten los elementos de prueba y evidencias contra de esa persona.
Sobre su situación jurídica, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que a Ovidio Guzmán se le detuvo por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio y otros. Señaló que hay conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales no se pueden compartir por la certeza del proceso, tanto del fuero federal como fuero común. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay fast track en la extradición de Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, pues el gobierno de Estados Unidos, al hacer la solicitud, debe presentar las pruebas para realizar este proceso. Precisó que se hace la solicitud de parte del gobierno de Estados Unidos, el cual tiene que presentar las pruebas y los elementos para que los jueces en México decidan no solo la solicitud, sino probar el tipo de delitos por el que pide que se extradite a Ovidio Guzmán. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy Así esta información, y es que sobre estos hechos, a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, un juez federal le concedió una suspensión de plano contra una extradición a Estados Unidos, por lo que todavía no podrá ser entregado a la autoridad de dicho país en caso de que lo requieran. El juzgado sexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México explicó: se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal, y no es entregado al gobierno de los Estados Unidos de América ni a ningún estado diverso. El líder de la fracción Los Menores también obtuvo una suspensión de oficio contra la incomunicación. El juez Mateo Brieva de Castro concedió la medida al hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y dio un plazo de 24 horas a las autoridades correspondientes para que informen sobre este cumplimiento de la suspensión de oficio decretada. Así, esta información que se ha dado a conocer sobre el caso de Ovidio N. Y hasta aquí esta información de noticias nacionales, pero mucha más información en el estado de Morelos. Estatales. Esta es la información estatal en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde asesinaron a un joven de 25 años de edad en el poblado de Atlacomulco del municipio de Jiutepec. A las 10:10 de la noche, la víctima recibió un balazo en la cara, así que al escuchar la detonación salieron sus familiares y vecinos. Después llegaron los paramédicos y elementos policíacos que ya no pudieron salvarle la vida a esta persona de tan solamente 25 años de edad. La escena del crimen quedó resguardada y después acudió el personal de la fiscalía, pero no hubo detenidos. Así estos hechos. Por otra parte, una persona fue asesinada a balazos en la colonia El Órgano del municipio de Emiliano Zapata. En estos dos municipios donde la autoridad, al parecer, pues no se encuentra, nunca está, y estos municipios están en total abandono. La denuncia anónima fue recibida por la policía alrededor de las 7:50 horas del día de hoy, cuando reportaron que estaba un cadáver. Al sitio conocido como Puente Colorado llegaron los uniformados y tras confirmar el crimen de un hombre dieron parte a la fiscalía. Los policías iniciaron un operativo, pero sin obtener resultados favorables. Así, esta información del municipio de Emiliano Zapata. Y nos vamos hasta Temisco, donde en un terreno baldío un hombre decapitado fue encontrado en la colonia Los Presidentes. Se trata de la mañana de hoy. Elementos policíacos llegaron a la calle Lázaro Cárdenas, donde estaba la víctima entre la maleza. El grupo que se adjudicó el homicidio le cortó la cabeza a esta persona. Además, dejó un pedazo de cartón con un mensaje. Esto fue alrededor de las 10:40. El servicio médico forense levantó el cuerpo y se inició las investigaciones correspondientes. Y ya para finalizar,
con estos hechos violentos. Derivado de una agresión a tiros, un vendedor de cigarros fue asesinado al interior de una tienda en la colonia La Cañada del poblado de Aguatepec, municipio de Cuernavaca. El hombre llegó a surtir el establecimiento cuando dos sujetos le dispararon y después huyeron en una motocicleta. Las personas llamaron al número de emergencias 911, pero al arribar los paramédicos ya no pudieron hacer nada contra esta persona. La escena del crimen quedó resguardada por los informados y después acudió el personal de la fiscalía. Aún no se determina si fue un ataque directo o un asalto, ya que hay dos versiones sobre estos hechos. Así, estos hechos de violencia e inseguridad en el estado de Morelos, son estos municipios de Jutepec, Emiliano Zapata, Temisco y finalmente en Cuernavaca. Y hablando de Cuernavaca, el presidente municipal, José Luis Urustegui Salgado, informó que urgen de adquirir las cámaras de videovigilancia para detectar y detener a los responsables de los delitos que se cometan en la ciudad, eso tomando en cuenta los hechos violentos que se han registrado en estos primeros días del año. Solo son dos temas los que tratamos ayer, no hablamos nada de tema de prevención ni de atención a grupos de delincuencia organizada. Como saben, la competencia del municipio es la prevención, pero una vez que se han cometido los delitos en otros lugares, correspondería a la Fiscalía determinar las causas y determinar también quiénes son los imputados. No fue parte de la conversación de ayer, sin embargo, a nosotros nos interesa que esto no esté sucediendo. Por eso la inversión que estamos programando para la instalación de 500 cámaras de videovigilancia que nos van a ayudar, por un lado, a disuadir, pero por otro lado también, si no podemos prevenir un delito, sí contar con elementos para identificar a quienes sean los responsables de los ilícitos. Por otra parte, Luz María Zagal, presidenta del sistema DIF de Cuernavaca, mencionó que de acuerdo al trabajo en conjunto con la línea de tiendas OXXO, mediante la iniciativa Redondeo, se logró recaudar poco más de 200,000 pesos. Esto para la adquisición de aparatos funcionales y entregarlos a las personas que más lo necesiten. Fueron 250,000, no recuerdo bien la cantidad. Se compró esos aparatos, pero también nos permitió comprar sillas de ruedas, andaderas, bastones, y ahí le pedimos a la gente del OXXO, que entre ellos hacen cierta competencia de ver quién adquiere más redondeo, los invitamos a que fueran a entregar las sillas de ruedas con nosotros. Por otra parte, Josué Larios Morales, director de salud en el municipio de Cuernavaca, informó que el poblado de Aguatepec, Santa María y la colonia centro de la ciudad son donde más índices de contagios de COVID se han registrado en los últimos días. Aunado a esto, se tiene presupuestado un aumento mayor de casos positivos. Sí, de acuerdo al reporte de las últimas 2 semanas, la zona centro es una de ellas. En la zona norte también encontramos algunos espacios, por ejemplo Santa María, Aguacatitlán, Aguatepec, encontramos un número de casos un poco mayor. Y lo que comentaba, bueno, pues es que este es el corazón económico del Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el flujo de personas, el concentrado de comercio, hay mucho comercio en esta parte, pues hace que los contagios incrementen. Así esta información. Por otra parte, ya para finalizar, Claudia Zamudio, representante de la colonia Palmira, exhortó a las autoridades municipales de Cuernavaca a que muestren este proyecto de la ciclovía que se tendrá en toda esta avenida. Hablamos del proyecto Palmira, que bueno, hace tiempo le comentamos y le enseñamos sobre este proyecto. Pues bueno, los vecinos señalaron que afectan la entrada y salida de vehículos de 200 domicilios privados. Banquetas intransitables, entonces es una irresponsabilidad. Ya están empezando a pasar ciclistas y muchos van hacia Guacamayas, del cual tampoco está pintado del otro lado, bajan pero rapidísimo. Hay muchas entradas, muchas salidas, como ustedes lo saben, anteriormente ya habían hecho una nota de esto. Hay 200, ¿no? 200 entradas y salidas. Yo no sé, cuando ellos vayan rápidamente no se van a poder detener y nosotros va a ser muy difícil
que también podamos detenerlos. Eso es lo que nos agobia, que de veras no nos hacen caso. Eso de que dicen que a la gente se le informó, se socializó, eso es una mentira. En ninguna banqueta sin tranquilidad. Así, esta información del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Que pasen una excelente tarde, un maravilloso fin de semana. Y nosotros tenemos mucha más información aquí en Factor 4 Noticias el día lunes. Así que esté muy pendiente. Por lo pronto, cuídese y recuerde seguir utilizando el cubrebocas porque estos casos de COVID siguen en aumento. Nos vemos el lunes. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Factor 4 Noticias. La evolución de la información.